ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Muy buenas tardes, 17:06 y ya les damos las muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Comenzamos Entre Ustedes y Nosotros y está aquí justamente el creador de este programa ya decano, el doctor Jorge Enríquez. Muchísimas gracias, doctora María Luján Batallán. Feliz día de la primavera. Muchas gracias. Me olvidé de traer una flor, no me olvidé, no vine a los apurones, pero se la debo. También a Gerardo, porque si no Gerardo se pone celoso si no le mando flores. No te hagas problema, la próxima con una merienda completa en el Club del Progreso lo solucionamos. O sea, es lo mismo. Lo que pasa es que una flor se va a opacar si yo te la doy a vos. Ay, claro. Por eso, vamos por la merienda. Eso mismo. Bueno, buenas tardes, nueva edición de nuestro programa Entre Ustedes y Nosotros. Hoy vamos a tener un programa bastante nutrido en cuanto a participaciones, en cuanto tanto a calidad como a cantidad. Hoy nos va a visitar un joven que ya se encuentra en el estudio, Gastón Emens. Hola Gastón, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, María Luján? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, es un placer. Acércate más al micrófono y es un placer tenerte. Y para que sepan que muchísimos jóvenes día a día se van acercando a los espacios de justamente Juntos por el Cambio, desde distintos lugares, pero quieren estar, quieren participar y quieren ser protagonistas de la Argentina, en contraposición con los chicos que pobres también no encuentran futuro y se quieren ir. Y ustedes se quieren quedar, ¿no, Gastón? Sí, es quedarse, y no solamente es quedarse porque no hay otra salida, es entender que hay otra salida y que la construimos nosotros también, que somos protagonistas de esa transformación. Así que muy contento de estar charlando sobre eso. Lo importante justamente es esto, ¿no? Nutrirnos permanentemente de lo que los jóvenes están queriendo, porque ustedes realmente, eso decir que son el futuro no es para cargarles todo el peso, sino al contrario, es para decirles, corríjannos a los mayores en lo que estamos haciendo mal, en la búsqueda de lo que ustedes quieren y que guíennos en el camino de lo que necesitamos. Esto es importantísimo, ¿no? Escucharlos. ¿Qué más importante que escuchar? Yo cuando escucho a mi hijo es cuando más aprendo, que obviamente me reta, me dice, no, ma, por acá no es, y demás. Y es el aprendizaje que uno va teniendo, porque uno les enseñó hasta determinado lugar, pero después comienza la devolución de esas enseñanzas, ¿no? Y yo siempre lo que digo es que realmente es como un traspaso, que tiene que haber una intercomunicación entre distintas generaciones, porque uno se enriquece realmente con la innovación. Hoy estamos en la era que ya no es el trabajo manual repetitivo, sino es el trabajo creativo e intelectual. Entonces me parece que es muy importante el acercamiento, el estar permanentemente ayornado con el pensamiento de muchos jóvenes Yo siempre digo que cuando hablamos de política no hay política nueva ni vieja, sino que hay mala y buena política, independientemente de quiénes eran los gestores de la misma. A veces pueden ser jóvenes que son muy opacos intelectualmente, como también gente grande que es muy opaca y que no aprendió a lo largo de su vida nada. Todavía el joven tiene a su favor la ventaja que, bueno, todavía no termine mi ciclo, o sea que todavía puedo aprender. Hay gente que no ha aprendido y, bueno... y no aprende nunca. Entre esa gente está el actual presidente de la República, que sigue sin aprender. Una vez me enseñaron a mí que necio no es el que se equivoca, sino el que persiste en el error. Y este gobierno, el kirchnerismo en general, ha sido una máquina permanente de incurrir en errores, y además con una
tenacidad tienen para persistir en el error, pocas veces vista. Totalmente. Y tenemos bueno, ahora... vamos a hablar con Gastón en minutos nada más, porque ya tenemos enganchada a una periodista de primera línea, ¿no? Sí, efectivamente, es la periodista que se ha especializado, entre otros temas, en temas económicos, y la verdad que es una delicia muchas veces leer las columnas con las sencillas que explica en el diario La Nación sobre temas económicos, y verla también en La Nación Más, en algunos programas, también es muy ilustrativo y sobre todo que explica los temas económicos con sencillez, muchas veces temas que pueden ser áridos. Me refiero a Florencia Donovan. Buenas tardes, Florencia, te saludamos acá desde los estudios de M1220. Jorge Enríquez, primero María Luján Batallán, Jorge Enríquez y un joven que nos acompaña hoy, Gastón Emens, joven de la juventud de Juntos por el Cambio. Y la primera pregunta que te queremos hacer es, buenas tardes primero, y básicamente, ¿qué resultado, qué conclusiones sacás acerca de la visita que está haciendo Fernández a los Estados Unidos, pero particularmente en cuanto al éxito o no que tuvo la gestión de Sergio Massa ante el Fondo Monetario Internacional, ante Cristalina Georgieva, y que acá lo estaban vendiendo en un momento como que ha sido un éxito rotundo, y yo la verdad que no lo veo, pero quiero conocer tu opinión. Hola. Bueno, pues primero buenas tardes, Jorge, buenas tardes a todo el equipo, para mí es un placer, gracias por esa presentación tan amable, tan gentil y tan halagadora, ojalá estar a la altura de todo eso que ustedes dijeron. En principio, a ver, ¿cómo fue el viaje de Sergio Massa y cuáles fueron los resultados? Hay que concederle a Massa una cosa, él está logrando que una crisis que parecía terminal al punto de que uno se preguntaba hace un mes a dónde llegamos, esto en cualquier momento vamos a la hiper y demás, ahora estamos como decía el otro día alguien, en terapia intensiva, pasamos de un enfermo terminal a alguien que dice, bueno, se mantiene en terapia intensiva, y en gran medida esto es mérito de Massa, pero mérito también porque por el susto y el temor de lo que estábamos por vivir, también el kirchnerismo se alineó detrás de un Massa que no hizo otra cosa que ortodoxia económica, o sea, está haciendo ajuste fiscal, está yendo al fondo, está diciéndole al fondo qué es lo que tengo que hacer para cumplir, bueno, ajuste, reduzco la emisión, básicamente la receta clásica del ajuste, ¿no? Un ajuste al sector privado, con la suba de tarifas, un ajuste también, obviamente, por el lado de la inflación con el sector público y demás, con toda la sociedad, y exitoso en ese sentido el viaje desde el punto de vista de el fondo le concede a Massa algo, y es que antes los negociadores que iban al fondo no tenían ningún tipo de peso político. Tal vez le decían al fondo Bataki, le decía al fondo, voy a cumplir con la meta de déficit de 2,5 puntos PBI, pero no era creíble, todos sabíamos que el kirchnerismo no iba a acompañar eso. Lo mismo Guzmán, obviamente firmaba un acuerdo con el fondo que el kirchnerismo no avalaba, ¿no? Directamente. Ahora, yo creo que el susto en algún punto, el temor a una ya derrumbe completo económico, a una caída en la hiperinflación, fue lo que llevó al kirchnerismo a alinearse detrás de Massa y decirle, bueno, haz lo que tengas que hacer. Nadie sabe cuánto dura ese hacer lo que tengas que hacer, pero por ahora está acompañando. Entonces, diríamos que el éxito de Massa en un punto es la política, ¿no? Es decir, mostrar ese consenso político y en algún punto comenzar con algunas medidas de ortodoxia. Eso es lo que se trae Massa, y el fondo, lo que sí se trajo a su favor también es destrabó créditos del BID que estaban muy trabados por la pésima gestión de Alberto Fernández, que había tratado de incluso remover al presidente del BID en su momento. Ahí ya había puesto en juego, digamos, todo lo que era la relación del BID con Argentina por un tema político. En ese sentido, Massa logró destrabarlo. Ahora, Massa solucionó todos los problemas de Argentina, de repente es el Salvador, no, estamos todavía en terapia intensiva. La sensación es que de acá a diciembre vamos a vivir todavía muchos templaderales y que el gobierno va a tener que ir haciendo muchas cosas para poder mantener la economía a flote, y en el medio vamos a sufrir, o sea, bueno, de hecho lo estamos sufriendo, ver una inflación que lejos está de desacelerarse,
habla también de una pésima gestión, ¿no? Totalmente de acuerdo. Una veces dice que está incumpliendo todo lo que había fijado el libreto guionado del Instituto Patria y lo que decía la Cámpora. Yo me acuerdo que yo fui diputado nacional hasta diciembre y sinceramente una veces veía los disparates de todo punto de vista, pero particularmente en temas económicos que siempre esbozaban los diputados que respondían a Cristina, los diputados de la Cámpora. Yo creo que, como decía Borges, no nos une el amor, sino el espanto a lo que vos decís. Y me parece que es ganar Exacto. tiempo. Me parece que esto también es, creo que lo dijo Luciano Laspina muy acertadamente, estamos agrandando, poniéndole mecha más larga a la bomba, pero se agranda ese próximo gobierno. Pero hay una cosa que me preocupa, que vos has escrito sobre eso, creo, en los últimos días, que es el tema de que esto de que el dólar soja realmente fue como una, a mi juicio, fue como una trampa que le tendieron al campo, ¿no es cierto? Bueno, sí, en algún punto sí. ¿Por qué le dijeron al campo? Le dijeron, vos vendeme, yo te doy un tipo de cambio mejor, un dólar de 200 pesos, y entonces lo tentaron con eso, el campo vendió, y ahora el campo le dijeron, pero con los pesos que vos recibiste no te vas a poder dolarizar. Entonces ya hay un punto, es la trampa número uno, porque ¿quién quiere quedarse en pesos en Argentina? El campo gran parte de lo que tiene, que recibe de la cosecha, lo usa para pagar la siguiente campaña, muchos de insumos, muchos de los cuales están dolarizados, con lo cual necesita decir, esos pesos necesito mantenerlos de alguna manera, necesito poder mantener el poder adquisitivo de esos pesos para poder pagar los insumos de la siguiente campaña, y por qué no, también parte gana plata, y esa plata, como cualquiera que tiene ahorros, hoy dice, quiero tenerlos en moneda dura, ¿no? O quiero tenerlos en algún activo que no se desvalorice con el tiempo. Entonces sí, le tendieron una trampa al campo, al mismo tiempo que ve el campo. Yo creo que con estos dólares que recibió Massa, que ya van más de 3.000 millones de dólares, que ingresaron a partir de la venta del campo, de los ojeros básicamente, que van a hacer lo imposible por no devaluar de acá a los próximos 2-3 meses. Entonces, también el campo que de repente dice, yo necesito pagar a la siguiente campaña, no tiene mucha opción más que salir a vender sus hojas y financiar y buscar pesos y buscar ahora. Lo que va a suceder es que van a empezar a adelantar las compras de lo que puedan de combustible, de fertilizantes, porque es la única manera de mantenerse dolarizados, ¿no? Así como en su momento no querían desprenderse los porotos de soja porque eran dólares, hoy van a buscar anticipar los consumos en los insumos que ellos saben que van a tener o que van a precisar para la siguiente campaña. Porque nadie, digamos, hay que ser tonto para quedarse en pesos pensando a 6 meses vista o 3 meses vista, ¿no? Pero es cierto también que el campo está en una encrucijada, porque dice, bueno, hoy me dan 200, en los próximos 2-3 meses no sé si me van a dar 200. Al mismo tiempo el Banco Central, ¿qué le hizo al campo? En vez de decirle, vos no podés dolarizarte, le dijo, si vos te querés financiar en pesos, la tasa de interés para vos va a ser mucho más cara. Claro, entonces tampoco el campo dice, no vendo y me financio en pesos. ¿Qué pasaba hasta ahora? La persona del campo trataba de no vender, se quedaba con su proto de soja y decía, bueno, si necesito comprar algo me financio con la tarjeta rural de tal banco, tal otro, porque la tasa de interés era negativa, en términos reales estaba muy baja, y se financiaba en pesos. Ahora el central le encareció el financiamiento en pesos, o sea, no le queda otra que salir a vender sus porotos, y por otro lado le dijo, pero después cuando vos vendas te vas a tener que quedar en pesos, porque no te voy a permitir dolarizarte en blanco, porque claro, a ver, obvio, negro, al mercado negro podemos ir todos y el precio es distinto. Exacto. Claro. Ahora, Florencia, lo que acá, sobre todo, me parece que se violó, es la mínima confianza que habían tenido. Esto, acompañado de la poca seguridad jurídica y el cambio de reglas de juego de manera permanente, hacen de que ahora que está Alberto Fernández en Houston diciendo de que vengan a invertir, ¿vos vendrías a invertir? Creo que no. Bueno, yo no invertiría. A ver, yo creo que los petroleros igual no van a invertir por otras cuestiones, por un tema de libertad cambiaria, por un tema de que si bien por ahí el gobierno les garantiza, de hecho hace leyes ad hoc para las mineras, petroleras y demás que inviertan o incrementen sus inversiones, nadie tiene la certeza de que te van a permitir sacar o poner los dólares. Tus proveedores no tienen la certeza de que van a poder
traer los insumos que necesitan, los bienes de capital. Entonces, Ni va a poder digamos, toda sacar los inversión que dólares. haya va a ser acotada. Ahora bien, dicho esto, yo diría que la persona del campo que confió a ciegas también es muy ingenuo. Sí, Uno sabe vale, lo que sí. es la necesidad y uno sabe que el Banco Central no tenía reservas y que las medidas restrictivas en cuanto al dólar se venían. De hecho, una evidencia es que cuando se armó el decreto del dólar soja, el equipo económico hablaba con distintos referentes de campo, incluso planteó en las reuniones por este impedimento de comprar dólares, los dólares libres en el mismo decreto. Le dijeron, no lo pongas en el decreto porque va a ser escandaloso, qué sé yo. Y bueno, los primeros días pensaron que zafaban y después la medida vino. O sea, pero esa medida estaba en mente desde el día 1. Estaba en mente desde el día 1. Ahora hay que ser muy ingenuo pensar que en la Argentina vos vas a tener libertad para comprar todos los dólares que quieras en este momento. Lamentablemente lo que decís es tremendamente cierto, que no tengamos nosotros, o sea, que estemos pensando que siempre va a haber un gobierno que uno no puede depositar la confianza, porque acá lo que más se desgarró del tejido social es justamente la pérdida de confianza, bueno, lo que ya sabemos, la inseguridad jurídica, el poco clima propicio que hay para las inversiones. Yo te quería hacer una preguntita. Sí. ¿A qué aducís vos esto? Ya sé, intuyo cuál es la respuesta, pero a lo mejor hay algo, pese a que el Banco Central sube permanentemente las tasas de interés, el dólar, ya estamos viendo en la pantalla justamente de La Nación Más, que el dólar sigue su escalada, lenta pero continúa. ¿Por qué no llega a tener, bueno, yo ya lo dije por el tema de la confianza, ¿no? Pero ¿por qué esto no llega a ser algún anclaje que pueda ser realmente atractivo para que la gente pueda decir, bueno, voy con tasas de interés tan altas, aunque sea en el corto plazo, para hacer una ganancia rápida? ¿Por qué sigue habiendo esa reticencia? Primero porque si uno mide, hoy la tasa de interés es altísima, pero la tasa efectiva anual, o sea, si uno supusiera que hace un plazo fijo y lo renueva a 30 días, a fin de año te da una tasa del orden del 107%. Pero la tasa de interés a la que se está devaluando hoy, el tipo de cambio es más elevada todavía. Claro. Hoy el dólar, el Banco Central está devaluando a más del 6,5, creo que es 6,7 mensual. Entonces, el que hace el número fino financieramente por ahí dice, bueno, en el corto plazo, este mes me conviene, tal, va viendo el día a día. Pero por ahora la tasa de interés no le gana a la tasa de evaluación. Por otro lado, la tasa de interés hoy todavía no le gana, por más que es altísima, no le gana la inflación. Entonces, todavía el mercado dice, acá hay que subir un poco más la tasa. Y después hay que esperar, porque evidentemente lo que va a hacer la tasa, no es como en Estados Unidos que el canal financiero está muy afectado, entonces suben la tasa y enseguida la gente le encarece el crédito, está todo el mundo endeudado, entonces enseguida las familias empiezan a sentir en su hipoteca que les encareció muchísimo el costo de vida. Acá en Argentina la gente está muy poco endeudada, muy poco, porque no hay crédito hipotecario, no hay crédito, digamos, no hay de los créditos grandes, sí, por ahí uno tiene un crédito personal en una familia, un crédito con tarjeta, sí, pero no es el volumen de un crédito hipotecario que de repente te suba la tasa, no sé, un punto un mes y te cambia la ecuación, ¿no? Claro. Entonces, lo que pasa en Argentina es, suben las tasas de interés y hay un rezago hasta que empieza a frenarse la economía porque a la pyme le cuesta financiarse, entonces la pyme por ahí no toma tanta gente o no sube los sueldos, digamos. Acá lo que va a pasar es que se va a frenar la economía y mucho, pero todavía no lo estamos viendo, lo vamos a empezar a ver. ¿No sería lo ideal ir a un tipo de cambio único y terminar con este tema de que uno ve el dólar soja, el dólar de Malbec ahora, el contado con liqui? ¿No sería mucho más saludable eso? ¿Por qué realmente no toman conciencia? Y sería la lógica, pero hay un temor muy grande en este momento y estaba ese temor aún más hace 15 días y era... con un banco central sin dólares, te decían del gobierno, y una inflación desatada, sin ancla, ¿qué pasa si devaluamos? ¿A dónde vamos a buscar los precios? Pero es una economía que tiene fragilidades por todos lados, ¿no? Claro, pero hacen lo imposible para que no entren políticas dólares. Que es muy complicada, claro. Hacen lo imposible para que no entren dólares. Ahora, a un mercado que es chiquitito, que es nada,
como es el del dólar turista, quieren de nuevo aplicar otro que es totalmente inconstitucional, pero otro impuesto más para el dólar turista para que gaste con tarjeta. O sea, es de locos, esto realmente es de locos. Florencia, realmente muy clara como siempre en todo lo que decís, es un placer hablar con vos y bueno, obviamente queremos tenerte en breve para ver, ojalá que nos tengamos dar algún buenas soplo, noticias. por lo menos hoy nos diste un soplito de esperanza, que estamos pateando la pelota para adelante, pero bueno, por lo menos te digo, se puede respirar un poco mejor. Estamos en terapia intensiva igual, ¿eh? Y los remedios, o sea, con alguien que no entiende que hay una ley de gravedad económica, es imposible. La ley de gravedad económica, lo digo siempre, es no puedes gastar más, en nuestras economías pasa eso, no puedes gastar más de lo que te entra. No. Muchísimas acá, gracias. acá va a tener que, tarde o temprano va a haber que ordenarnos, no nos queda otra. Ahora o más adelante, pero vamos a tener que hacerlo. Así es. Los yanquis dicen no hay desayuno gratis. Exacto. Gracias a Un todos, beso enorme placer. y es un placer, aparte de verte por televisión y de escucharte, haberte tenido y de leerte, haberte tenido en el programa. Gracias, Gracias, un Florencia. placer para Un mí. abrazo. Gracias. Bueno, 17, 26 minutos, divina, ¿eh? Divina. Florencia. Excelente, la verdad, excelente. Yo la vengo siguiendo hace años con el tema de la carne, el control hace lo mismo, gesto de que está muy bien, porque la verdad que sabe explicar, además lo hace con una claridad meridiana, así que bueno, ¿a vos te gustó, Gastón, que sos joven? Me parece que hay una cuestión... ¿Ahí se escucha bien? No, no, ponete los auriculares. ok. ¿Querés? Sí, No, ¿no? porque a veces me escucho mejor así, pero Bueno, sí. hágase lo que quiera. No, no hay problema. todo bien. Estoy acostumbrado a ambas cosas, pero nada, me parece que lo que planteaba Florencia hay una cuestión importante, que es la claridad de diagnóstico. Yo la otra vez estábamos compartiendo un espacio en Twitch, una plataforma bastante novedosa que surgió para los jóvenes, que está muy bueno que se generen esos espacios con los chicos de la juventud, de mi partido, del PRO. A veces los escucho, yo también me meto. Y nos sentaban entrevistando el otro día y lo que nos consultaban era, bueno, un poco cómo veíamos la situación del país, que yo lo que decía es que veo dos situaciones, veo como dos grandes crisis que dan partida a todo esto, porque yo escuchaba a Florencia, súper interesante lo que explicaba recién, el pormenorizado de cada cuestión que tiene que ver con lo económico, con el orden de... Bueno, estaba explicando que las pocas medidas acertadas, entre comillas, que se podrían mencionar de hoy en día, son medidas que responden a un modelo económico que es totalmente opuesto al tradicional del kirchnerismo. O sea, tuvieron que acudir... Lo poco que le salió bien fue acudiendo a la racionalidad. O sea, lo poquito que le salió bien fue acudiendo a la racionalidad. Entonces, creo que esto nos plantea dos crisis en el orden de lo siguiente. Primero, creo que hay una crisis importantísima en términos de valores, que eso no hay dudas. O sea, se ha establecido una... vos recién, Jorge, lo mencionabas de una forma muy clara, hay una ruptura en el entramado social. O sea, me parece que eso se dimensiona de forma muy clara, el sistema de incentivos está destruido, lo charlábamos ayer con un amigo que estudia ciencias políticas y conversábamos y decíamos, el sistema de incentivos está destruido, el que trabaja es perseguido, el que crece, el que cumple con las normas es perseguido, es señalado, y el que busca el atajo, el que busca los caminos fáciles, es hasta premiado, es hasta ponderado, algo inentendible. Digamos, estamos hablando de que es un país donde se indemniza al que tiene un consumo problemático de sustancias, pero para pagar las pensiones por discapacidad no hay dinero. Entonces, estamos en un sinsentido, pero que eso pasa cuando hay una ruptura en la escala de valores que viene, ¿sabes?, desde arriba hacia abajo, viene ponderada por un gobierno que la única intención que tiene es ganar y ganar y ganar elecciones. O sea, literalmente es una asociación que busca perpetuarse en el poder y generarse un beneficio propio. Y otra crisis que me parece que hay, que es la segunda gran crisis que tenemos los argentinos, es una crisis en términos de idoneidad. No como de la sociedad, sino una crisis en términos de idoneidad en cómo se proyectan las soluciones. Yo siempre planteo que para mí la idoneidad está relacionada con la capacidad que nosotros tenemos de hacernos preguntas, de cuestionarnos el orden de lo evidente. Recién Jorge decía algo que a mí me pareció como una pregunta tan simple, pero muy, muy profunda al mismo tiempo, que es, ¿no es más fácil que haya un solo tipo de cambio? Claro, Pero claro. estamos preguntándonos cosas que son debates del siglo XIX. En la Argentina todavía nos preguntamos por qué no estamos como Estados Unidos, como Europa, porque estamos discutiendo debates que Europa y Estados Unidos los dio en el siglo XIX, en el siglo XX. Son debates previo a la Primera Guerra o a la Segunda Guerra incluso. Entonces, creo que ahí hay una ponderación en términos de que la crisis, en términos de idoneidad, es esto, es la falta de diagnóstico. Porque, a ver, vamos a hacer un repaso nosotros con los chicos del grupo Sarmiento, que tengo el honor de presidir el grupo acá en la ciudad,
trabajamos todo este tema, ¿Qué ¿no? es el Grupo Sarmiento? Grupo Contanos. Sarmiento es un laboratorio de... Yo siempre digo que es un laboratorio de ideas, es un espacio donde los jóvenes que estamos comprometidos con los valores y con los ideales del PRO y de Juntos por el Cambio, pero en particular del PRO, nos sentamos y desde nuestros diferentes estudios universitarios, porque somos todos estudiantes universitarios, algunos... ¿Vos estudiás? Yo estudio arquitectura, estoy en tercer año de arquitectura. Estudiamos diferentes carreras y en función de eso conjugamos nuestro conocimiento, nuestros saberes, y decimos, bueno, nos sentamos a plantear diagnóstico, debate, análisis, y buscamos que esos debates, esos diagnósticos lleven después a soluciones para acercarle a nuestros dirigentes partidarios, a los funcionarios que nos representan en el PRO. Entonces buscamos dar esto. Y la verdad, como jóvenes, ver que hay una falta de diagnóstico tan profunda. Miren, para que tengan una idea, una de las normas que nosotros tenemos en el grupo es que el chico que se suma tiene que desempeñar un rol acorde a la carrera que estudia. Es decir, el chico que estudia economía no puede meterse en el área de salud, tiene que estar en el área de economía. Hoy nuestro ministro de Economía es abogado, no es economista. Y no es una cuestión en contra de la abogacía, es que el abogado tiene que estar en la seguridad, en la justicia, en la parte institucional, porque conoce sobradamente de eso, y tenemos abogados que son realmente célebres en nuestro país, es una virtud maravillosa, y que se encargan de su profesión. Y tenemos arquitectos que se encargan de la obra pública, pero en este gobierno se ha revertido ese orden, que es el orden lógico, se ha llevado a un orden totalmente irracional, donde al ministro de Economía le debemos un favor y lo ponemos como ministro de Economía cuando no es economista. Lo pasó con Solá, de canciller, Felipe Solá. Bueno. Y te voy a decir algo más. Cuando se conforman las listas, no voy a hablar porque pueden completar la generalidad de la ley, cuando se conforman las listas se da la paradoja que hay que ir, le dan la presidencia de una comisión a una determinada comisión, como puede ser, por ejemplo, puedo contar un caso que pasó hace años, planeamiento urbano le tocó al radicalismo. Y bueno, y el radicalismo no tiene ningún arquitecto en ese bloque. Entonces, en la Ciudad de Buenos Aires, parece increíble, pero pone alguno. Y como le tocó al radicalismo, había 2 arquitectos, pero estaba en otra bancada. Un médico, amigo mío, tipo muy capaz como médico, además defensor del hospital público y que aparte le ha ido muy bien profesionalmente, dijo, bueno, voy a hacer cargo yo. Total, aprenderé. Y se puso a estudiar el tema del Código de Planeamiento Urbano. Le fue muy bien, pero como decía él, me costó a mí casi un año de aprendizaje, y de un aprendizaje donde yo tenía que evaluar, sobre todo un Código de Planeamiento Urbano, donde puede haber cuestiones muy vidriosas, porque puede haber una excepción al código, que está beneficiando a un determinado sector en detrimento de otro, y entonces, ¿qué decía? Yo tenía que estar ponderando todas las opiniones, los que venían de un lado con los que venían del otro, y yo me he dado cuenta, y por supuesto que lo que primero hice, me traje 2 arquitectos asesores, pero no es lo mismo. Y hoy está pasando en muchos lados que te dicen, y hay gente que dice, bueno, no, meteme en esta comisión, total, yo siempre la verdad que estuve en comisiones, las últimas, mi último periodo fueron todas las comisiones que estaban comisiones, justicia, legislación general, asuntos constitucionales, penal, todo lo que tiene que ver con nuestra profesión. Obviamente. Nos vamos a ir a una pausa, Gastón. Antes de ir a la pausa, ¿qué edad tenés? 21 años. 21 años, es Gastón Emens que está con nosotros. Escúchenlo, este es un futuro dirigente. 17:34 minutos, pausa, volvemos enseguida. Ecomedios.com. Ecomedios.com. AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Estamos llenos de historias verticales. Girá tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. La Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa.
el primer lugar cuando decidas viajar. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocéis los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Y seguimos acá entre ustedes y nosotros. Yo con esta voz microfónica que tengo les digo, en lugar de Luján, Batallán, que son las 17:36, tenemos una temperatura de 15 grados, 2 décimas. Le puedo hacer competencia, ¿no? Jamás. Sí. Gastón Emens, que es quien está hoy con nosotros acá en el piso y que lo vamos a invitar muchas veces porque es muy interesante lo que dice. Me encanta escucharlo. Y lo que nos decías recién fuera de micrófono me pareció maravilloso, Jorge, porque habla de los diagnósticos y esto es tan importante. Cuando vos le alcanzás los diagnósticos a la gente del PRO, en este caso, te dan algo de bolilla, porque tenemos que hacer que los escuchen, Jorge, vos que sos un hombre que tenés llegada al partido y demás, los tenemos que hacer que nos escuchen. Sí, creo que tenemos la virtud, y esto me honra decirlo en todo ámbito, tenemos la virtud de que formamos parte de un partido que está a la altura de las circunstancias. Yo creo que eso es maravilloso. Yo creo que el PRO es, y voy a ser fuerte con lo que voy a decir, porque creo que este momento de la política requiere de definiciones fuertes, no requiere de ponderaciones medias, ponderaciones blandas que se queden en el medio. Creo que es un partido, creo que es el primer partido de la política argentina en los últimos, vamos a decir, 50, 70 años, que está a la altura de las circunstancias. Yo creo que, sin ir en detrimento de otros partidos, por los cuales tengo mucha estima y mucho respeto, porque nos acompañan en un montón de valores y de circunstancias, creo que es un partido que se ha constituido desde bases claras, desde un gestor que tiene la dimensión clara de lo que es hacer por la gente, como es Mauricio Macri, de la mano de hoy en día autoridades sólidas, con los valores bien claros, como por el caso de Patricia Bullrich, por ejemplo, que es la presidenta de nuestro partido, que como mujer me parece que en este momento de las mujeres tomando roles protagónicos, como siempre debió haber pasado, está demostrando que hay un camino y que hay una serie de ponderaciones que tenemos que hacer cada vez que ejercemos un análisis diagnóstico político, de la mano también, bueno, de gobernadores, de jefe de gobierno, de intendentes que están dando la batalla cultural y la batalla por una gestión más eficiente y más clara en el país. Contamos con eso. Yo creo que, ¿sabes qué pasa, Gastón? Hay como un clima de época distinto. El PRO desde ya le abrió mucho la puerta a los jóvenes, pero se le abrió a los jóvenes la puerta con un sentido no utilitario, no de tenerlo como mano de obra, digamos, como fuerza de choque, por decirlo así, o fuerza de choque intelectual, sino que se lo vio como, por primera vez, hay frases que yo vengo del radicalismo y tengo un enorme respeto y añoro muchísimo algunas cosas del radicalismo, pero también es cierto que había momentos en que uno decía, a mí me pasaban las internas radicales, si nosotros no tenemos un mejor proyecto político que la otra lista, no nos presentemos una elección, porque si el proyecto va a ser el mismo, dejémoslo a ellos, que ya tienen la experiencia de gobernar. Ahora, si tenemos gobernar una circunscripción o parroquia, como se decía. Ahora, si nuestro proyecto es mejor, entonces en buena hora compitamos por este proyecto mejor. Porque acá siempre se cacareó con el famoso tema del trabajo en equipo. Pero el trabajo en equipo era el trabajo en equipo para mí. Yo llevo la pelota, yo hago el gol y después atajo el penal.
Claro. O sea, ese trabajo no es ese trabajo en equipo. Y lo segundo es que en muchos casos se decía, bueno, los jóvenes dejaros en la juventud, que ellos tengan la juventud y no te metas. Y cuando el joven quería participar en espacios reservados a mayores, era como que se ponía una suerte de freno, una pared para que no pudieran avanzar más. Pero lo que yo sostengo siempre es que démosle esa posibilidad a los jóvenes cuando tienen inquietudes, como en el caso tuyo, cuando vos me decís si uno estudia arquitectura no se puede estar metiendo en temas que hacen, por ejemplo, administración hospitalaria. Esto me parece que es, pero el cambio que se ha suscitado también es porque aparte la gente está dejando de lado ese pensamiento mágico que el Estado todo lo soluciona. Y estamos recuperando, sin denostar al Estado, yo tampoco entro de los Milei de la vida, no. El Banco Central no, el Banco Central sí, con autonomía. Si en Perú hace 20 años con distintos cambios de gobierno, en Perú, Chile, con distintos cambios de gobierno, el Banco Central mantiene siempre la autonomía necesaria porque es realmente el que tiene que controlar el valor de la moneda. Entonces creo que esto es importante y es buena la aparición, porque esto hay que decirlo también, así como había un clima de época que por aquellos años, por los 80, los 90, se torcía hacia la internacional socialista, hacia la centroizquierda, hay como un cambio de actitud que la gente empieza a valorar más, primero porque la globalización llegó para quedarse, y segundo porque el capitalismo existe, entre un capitalismo de Estado que es absolutamente anulante, un capitalismo como puede ser el de Rusia o el de China, que coarta las libertades individuales, y el capitalismo que se puede ofrecer de las democracias occidentales, o como se lo llama a veces neoliberalismo, es mucho mejor este último, porque aparte este último hay que entenderlo bien, que la gente lo entienda, no es que sacrifica a los más necesitados en el altar de la oferta y la demanda, sino de que ofrece que todos tengamos las mismas oportunidades, pero que concentremos en las actividades que el Estado debe profundizar, la educación, la salud, la seguridad, la defensa exterior que está tan descuidada en nuestro país, y liberemos el resto de las fuerzas creativas de una sociedad. Si no, vamos a transformar en una sociedad de inútiles y de vagos, y de gente que diga, ¿para qué voy a estudiar si el mérito es el mismo? Yo vengo de un colegio como el Nacional de Buenos Aires, donde realmente en mi época por lo menos era así. Bueno, ahora no, pero se premiaba el mérito, y vos eras, si vos llegabas a algo, cambió, era por el mérito. Hoy mismo, yo que ya no soy, voy a cumplir ahora 75 la semana que viene, se los digo para si quieren mandar regalos, la otra semana, 3 de octubre. Pero no, digo en serio, yo mismo hoy me doy cuenta que el ser humano empieza a extinguirse cuando no tiene una capacidad de seguir creando, una capacidad de seguir descubriendo, investigando, estando, como yo digo, porque eso es lo que te mantiene vivo. Y veo muchos jóvenes que prefieren estar viendo todo el día Netflix o no sé, o lo que sea, y cosas, y que pero no porque tienen... tampoco tienen un incentivo. Él encontró, ¿qué es lo que necesitan justamente? Yo creo que el joven lo que necesita es sentir que, digamos, muchas veces se dice que los jóvenes son el futuro. Y yo siempre planteo que son el presente. Esa frase, hay algo que me parece maravilloso que lo planteen ustedes, porque esa frase de que los jóvenes son el futuro, como bien dijo Jorge recién, es una frase errada, porque los jóvenes somos el presente y al mismo tiempo los jóvenes no somos por sí solos. Yo el otro día estábamos conversando con Jorge, estábamos en una actividad con militancia, y recuerdo que alguien como que vitoreó que los jóvenes son el futuro, y yo digo, los jóvenes por sí solos no somos nada, ni somos todo, ni nadie, ni los mayores, ni lo que es la persona, lo que es aquel que se dispone a formarse, que se dispone a hacer, tenga la edad que tenga, sea joven, sea grande. Creo que lo maravilloso es los jóvenes cuando tomamos el protagonismo, cuando entendemos que somos capaces de, con herramientas, con compromiso y con voluntad, transformar las cosas. Entonces creo que los jóvenes lo que necesitan es, para salir del Netflix, para salir del joystick y animarse a hacer algo, es sentir que la contraparte va a ser esto que está pasando hoy, que para mí es maravilloso y se los agradezco nuevamente, la oportunidad de expresar, la oportunidad de sentarse en la mesa donde se conversan las cosas de la gente grande y poder participar de eso. También obviamente va de la mano con la educación, va de la mano con muchas cosas, pero
cuando nos sientan a la mesa de los grandes, que es algo que el PRO hace mucho y que agradezco que en este programa se hace también, eso es el espacio, es el camino que nos lleva, creo que a los jóvenes a involucrarnos. Yo quizás, por el colegio también de donde vengo, que Jorge mencionó, yo soy egresado de Hort, un colegio que me pone orgulloso también y lo digo al aire porque es una casa de estudio que me formó y que me constituyó como persona y que hay grandes egresados de mi colegio, Mateo Salvato y otros tantos que representan al colegio por el mundo y que somos parte de una forma de ver las cosas que cada vez más jóvenes se están sumando, vengan de donde vengan. Y creo que nuestro objetivo no es quedarnos con esto nosotros, es decir, bueno, ¿cómo animamos a que desde nuestros lugares, a que nuestras posiciones, vengamos de donde vengamos, seamos protagonistas de esta mesa de conversación? Ya lo creo. Perfecto. Vamos a ir a una comunicación internacional que, bueno, Jorge conoce muy bien y que va a referirse a un tema que nos preocupa y muchísimo, que tiene que ver con la corrupción, ¿no? Exactamente, estamos en comunicación con Javier Ruiz desde La Haya, Holanda o Países Bajos, como se dice ahora, o Netherlands, con Javier Ruiz, especialista en Derecho Penal Internacional. Es un amigo que he conocido a través de las redes sociales, de WhatsApp, con el cual chateamos bastante y siempre estamos porque vamos a hacer un Zoom, vamos a encontrarnos, y siempre hay algo. Entonces acá hoy dije, estamos, basta, acá estamos. Hoy lo llamo y se dio. Hola Javier, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, Jorge. Muy buenas tardes para ti. Saludos a la mesa y a todos los oyentes del programa. Gracias. Celebrando este primer día, este día de la primavera, que ya es el día del otoño, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, acá feliz día de la primavera no se pudo decir hoy, la verdad, pero bueno, acá en el verano se había hace rato. Aquí en La Haya, en Holanda, en el norte de Europa, ya desde hace cosa de 10, 15 días ya se respiran aire de otoño, aires más frescos. Sí, porque el otoño es el invierno de Buenos Aires y bueno, y el invierno es una cosa más gélida que lo que tenemos usualmente en Argentina, ¿no? Pero nada, son los climas y todas esas cosas. Contame un poco de cómo está la situación actualmente en Europa, sobre todo porque el tema de la invasión a Ucrania sigue teniendo, ya llevamos 6 meses, ¿no? Y sigue teniendo siempre nuevas variantes, nuevos sucesos que se van ahora a la ofensiva. Sí, ahora la recuperación de tierra por parte de Ucrania y el avance nuevamente de los rusos, ¿no? Mira, es una verdadera caja de Pandora, Jorge. En realidad Rusia estaba preparada para un conflicto corto, pensaba que en 3-5 días terminaba, hacía lo que hizo en Crimea en el 2014 y bueno, la cuestión evidentemente hubo, no sé si fue un error de cálculo o están dormidos en la historia. Putin ya dio varias muestras de estar dormidos en la historia, pero no fue el único dormido. Yo creo que en esta historia, se mezclan ciertos intereses y el conflicto, la invasión rusa a Ucrania, básicamente nos está demostrando varias aristas, problemas de refugiados, problemas de migraciones, problemas con el comercio, problemas de asilo para la Unión Europea, problemas la verdad, Ucrania sí es algo que ha tenido muy bueno, ha sido un frente jurídico internacional, que ahora te voy a comentar un poquito de eso, y hoy llegamos a que Biden este mediodía, la mañana de Estados Unidos, ha hablado de una especie, lo ha tratado una vez más como tiene que tratar este criminal de guerra de Putin, pero más allá de eso, llegamos a una situación donde hay amenazas nucleares para Europa, o para el mundo, mejor dicho, versus la anexión de territorios ucranianos por parte de Putin, ¿no? Biden, la política exterior norteamericana ha sido de tratar a la lejanía a Putin de criminal de guerra, eso, pero Estados Unidos, la política exterior norteamericana no ha sido, digamos, lo mejor en estos 6-7 meses de conflicto en términos de que solamente ayudas verbales y alguna ayuda logística, pero en términos de, por ejemplo, aceptar la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, fortalecer la justicia internacional,
colaborar con los mandatos de la Corte Penal Internacional, con la red judicial de la red Eurojust, la red judicial europea, colaborar con los corredores humanitarios, no lo ha hecho. Entonces, tratar desde Nueva York, desde Washington, como hace Alan Pinker o como hace la diplomacia de Biden, digamos, no, mucho no está sirviendo. Claro. Además hay otra cosa, sí. otra cosa que quiero dejar en claro y que siempre lo digo. Si bien con la administración Trump las relaciones transatlánticas con la Unión Europea fueron pésimas, no fueron mucho mejor con Biden, ¿no? Eso también hay que decirlo. Entonces, hemos llegado a un punto donde hay ya una amenaza nuclear, donde un periódico de Argentina, La Nación creo que decía esta tarde que Putin tocó el botón de pánico y bueno, Biden sale con el tema de la reforma de la Carta de la ONU, la reforma del Consejo de Seguridad ahora, digamos. Está bien, siempre hay un momento para negociar, pero convengamos que no es lo mejor que está sucediendo. Bueno, ¿qué papel juega China, Javier, en esto respecto justamente de lo que estás diciendo, ¿no? Teniendo en cuenta sí. China, yo creo que China, China es el papel, es el efecto espejo de Estados Unidos. China no le interesa a Rusia, ni a China le interesa el mundo. A China lo que le interesa es la guerra económica con Estados Unidos y nada más. Porque según lo que trascendió hoy es que China estaba pidiendo el cese del fuego a Putin, por eso más que nada me llamaba la atención. El problema, China ya había sido tentado a los 2 meses de conflicto para ofrecer ayuda logística, creo que eran eran raciones de comida para las tropas rusas en ciertos sectores, pero China no le interesa porque China tiene su conflicto, su problema es un problema interno que a la vez es externo con Taiwán, y China está mirando más la economía del Pacífico, Oceanía, Australia, y no le interesa tanto lo que está pasando con Rusia. De hecho, creo que se van a volver a juntar con Putin la semana que viene o algo de eso. Pero yo creo que este es un gran momento. Si hay un momento para negociar en un conflicto tan complejo, este es el momento. ¿Por qué? Porque el llamado de Putin a 300.000 reservistas para hacer para decir voy a arrasar Ucrania. El llamado, la intención del Kremlin el Kremlin lo que quiere es anexar de una buena vez las regiones del este. Esto es las dos provincias prorrusas, el Donbass, ¿no? Lugansk y Donetsk. Son provincias de por sí separatistas. Son provincias que hablan idioma ruso. Son 2 provincias prácticamente rusas, pero dentro de la frontera política de Ucrania. Para lo cual Putin también propone un referéndum, creo que es el 27 de septiembre, 25 por ahí. Entonces, Rusia tiene en bandeja la posibilidad de poder como tomar esta contraofensiva del último mes de Ucrania, de recuperar sus territorios, como una ofensiva de Ucrania, como que Ucrania lo ha atacado. Al revés, claro, o sea, transformar la invasión, transformarla en que es un ataque de Rusia contra ellos. Es realmente bastante disparatado. Aparte parece que no tiene mucho eco la convocatoria de 300.000 reservistas, por lo que uno está viendo en algunos cables que hay algo que realmente no deja de ser curioso. Jorge, todos los noticieros europeos esta noche estaban dando que había más de 1.500 detenidos. Bueno, pero aparte vos sabés, hay algo que realmente muy curioso, que dice que lo que más búsqueda ha provocado en Google en los últimos días en Rusia es cómo romperse un brazo para evitar ser convocado por el ejército. Dice que son las búsquedas en el buceo de internet es lo que descolla sobre el resto, y dice que aparte los viajes en avión de familiares de rusos que tienen familia en el exterior y que pueden viajar directamente se han extinguido por el elevado costo o porque ya no hay más capacidad. Claro. Dicen que esta tarde los buscadores de internet dentro de Rusia, esta tarde dicen que los vuelos a Azerbaiyán y a Turquía, que son dos países que los rusos no necesitan visa para ir, dice que estaban arriba de los $5.000, Jorge. Claro. Desde Moscú para Turquía, que es una distancia relativamente corta, digamos, ¿no? Así que
Eso es lo que está sucediendo. Javier, ahora Digo, sí, continuando con... sí. Decime. No, para ir cerrando esta parte, porque quiero que me hables del tema de, vos como especialista, el tema de la corrupción y bueno, cómo se está viendo a nivel desde afuera, ¿no? El tema de la corrupción en la República Argentina, más allá que sé que muchos no nos tienen en cuenta, pero por lo menos el tema de la corrupción es un tema realmente importante grave de todo punto de vista, ¿no? Y bueno, y que no estamos respetando convenciones internacionales, ¿no? Sí, por favor. Exactamente, Jorge. Vos sabés que te tiro esta pastillita. Más allá de la Corte Penal Internacional, más allá de estar investigando el tema de Ucrania y eso, tiene un órgano que es el órgano, digamos, más parlamentario, que es la Asamblea de Estados Partes. La Asamblea de Estados Partes de la Corte se reúne los meses de diciembre y en febrero. Diciembre en La Haya acá y marzo en Nueva York. Bueno, la propuesta de este año es incorporar a la corrupción como delito internacional. Dentro de los delitos, pues sabés que la Corte Penal Internacional es crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, crímenes de delito de agresión, y quieren agregar este año, o en el mes de marzo, la próxima enmienda quieren que sea para incorporar el delito de corrupción internacional como crimen internacional, ¿no? A la Corte Penal como Internacional. Delito de lesa humanidad. Exactamente. O sea, sin prescripción. Es la gran disyuntiva que hay. Exactamente. Bueno, la Convención Internacional, la Convención de ONU contra la Corrupción fulmina la caducidad, o sea, directamente es imprescriptible. La corrupción es un delito imprescriptible. Por eso es lo que en la Argentina le hace tanto ruido a la vicepresidenta que el doctor Luciani la haya procesado, digamos. Todos hablan de la asociación ilícita, pero más importante es que la vicepresidenta, en caso de que sea condenada, lo sea por el delito de administración fraudulenta. La administración fraudulenta entra en la categoría de los delitos de la corrupción, no solo por el artículo 36 de la Constitución, haciéndose eco de la Convención Internacional de Corrupción, sino como contempla el delito, es un atentado contra el orden constitucional. Entonces, eso lo que hace es inhabilitarle por vida para ejercer cargos públicos. Y eso es lo que le quema realmente a la vicepresidenta. Claro. En el caso de vialidad. Eso es lo que realmente le duele. Así que eso es básicamente, digamos, la gran recepción que tuvo en el sistema jurídico argentino de las convenciones internacionales, la Convención Internacional contra la Corrupción, entre otros, ¿no? Claro. Bueno. Respecto de lo que estamos viendo estos días, te tiro básicamente, te digo la verdad, he podido mirar un poco algunos aspectos de la defensa de Beraldi ayer, y no estoy observando que puedan refutar. Creo que hay 5 puntos que son fundamentales para una buena defensa técnica. Esto es, luego de escuchar a Luciani, tenemos, a ver, yo me pongo, como abogado, que más de una vez hemos realizado una defensa técnica de algunas cuestiones, veo que no se puede derribar esa certeza positiva que tiene el fiscal. Eso es algo que no lo estoy viendo. Esa asociación ilícita piramidal que escribió Luciani, y con las pruebas y cómo lo ha presentado, no creo que pueda ser derribado por Beraldi. Y te voy a decir 4 argumentos. El primer argumento es, y lo tiene perfectamente acreditado Luciani, el factor Lázaro Báez, digamos. Los responsables de la asociación ilícita crearon ese empresario para hacer una confusión de patrimonios, esto es, confundir, digamos, y que sea bien difuso lo que sea de la familia Kirchner, de lo que sea de Lázaro Báez. En segundo término, la cuestión de los privilegios. Lázaro Báez incumplió casi todas las obras que se le adjudicaron, y consiguió más de 1.500 millones de pesos en conceptos de incrementos presupuestarios. En tercer lugar, lo que mencionaba ayer, la operación Limpiar Todo. La operación Limpiar Todo fue la desaparición de Lázaro cuando Cristina Kirchner dejó la Casa Rosada, y el abandono de obras, y eso está perfectamente probado. Sí. Y el cuarto punto es la estructura piramidal, ¿no? Debajo de Cristina Kirchner se necesitaba gente de confianza para cumplir con el plan y asegurar la impunidad de Cristina. Y Luciani por eso habla de una estructura estatal como un espejo de la estructura de la asociación ilícita, digamos, que se refleja arriba hacia abajo. Esa es una estructura que es propia del crimen organizado. Y eso lo ha mostrado Luciani. Lo que no vi fue ninguna prueba, ningún hecho refutado hasta ahora de Beraldi. Las únicas pruebas que hoy, cuando me lo preguntaron por otro medio,
Yo dije que me sorprendió que lo único que hasta ahora ha estado, aunque no lo nombre específicamente, sobrevolando todo el alegato de Beraldi, es el tema del lawfare, porque habla de persecución que ya habría arrancado contra el peronismo en la época de Perón y Borlenghi. Borlenghi era un secretario que tuvo Perón, o sea que mirá dónde se fueron al 46, 48. No. Arrancan desde ahí, entonces no. dice, y ahora está diciendo, porque además hay otra cosa, en el afán, o sea, esto es, yo soy corrupto, entonces no hay nada malo que yo sea corrupto, porque todos ustedes también son corruptos, entonces los tengo que enchastrar. Es como el famoso cuento de cómo ocultas un elefante en la calle Florida, llenás la calle Florida de elefantes, es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que dice? Dice que acá hay 5 personajes que tenían que haber sido ya citados, y cuando fueron citados realmente no aportaron nada, y que son tan responsables en el fondo como Cristina, que son a saber Aníbal Fernández, Alberto Fernández, Sergio Massa, Juan Manuel Medina y Jorge Capitanich, que fueron los jefes de Estado, porque el jefe de Estado, por la delegación que se le hizo, me acuerdo del artículo 73 de la Ley de Administración Financiera, puede distribuir, hasta que vino el gobierno de Macri, que dejó sin efecto esa norma, puede redistribuir las partidas, y el jefe de gabinete es un empleado del presidente, porque lo designa él. Esta figura que se incorporó para hacer una democracia más parlamentaria naufragó cuando la elección del jefe de gabinete no la hace la Cámara, el Congreso, sino que la hace el propio presidente. Así que bueno... Y el jefe de gabinete de aquel momento dice el presidente. Claro, por eso te digo, muchísimas gracias, y si Dios quiere te vamos a seguir convocando, así por lo menos cumplo con mi palabra, que aparte es el gusto de tenerte a vos y poder no vernos solamente a través de un Zoom, sino tener una entrevista radial. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias a la mesa. Y vamos a una pausa. Así es, era Javier Ruiz desde La Haya comentándonos todos estos temas que tienen que ver con la guerra y también con la corrupción en la República Argentina. Estábamos con Gastón Emmens, que en segunditos nada más volvemos a charlar con él. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. ¿Sabías que para producir una tonelada de papel se talan 15 árboles? AISA te invita a sumarte a EcoAISA, un programa que busca conseguir un impacto positivo en el medio ambiente, reduciendo el consumo de papel, y que además recompensa tus interacciones digitales con descuentos y beneficios. Participar es muy fácil. Adherite al servicio de factura digital a través de la oficina virtual desde la página web o la app de AISA y comenzá a disfrutar de múltiples beneficios en supermercados, farmacias, entretenimientos, indumentaria y muchas cosas más. Si además te adherís a débito automático y te descargas la app, accedes a más beneficios especiales. Ingresá a www.aisa.com.ar/eco-aisa y forma parte. Nos comprometimos con la provincia de Entre Ríos a impulsar la producción y el desarrollo social, humano y educativo, y crear trabajo, a profundizar la conectividad e incorporar tecnología en el desarrollo portuario entrerriano y a mejorar caminos para impulsar el crecimiento productivo. Hoy te queremos mostrar los proyectos finalizados y los que aún están en ejecución. Conoce más acerca de nuestros compromisos en argentina.gov.ar/compromiso federal. Lo dijimos, lo hicimos. Compromiso Federal. Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Dieciocho, 4 minutos y siguen llegando jóvenes. Me parece que en cualquier momento nos vuelan, Jorge. No, está ahora otro joven de la Juventud del PRO, Tomás Gandini, que nos visita también esta tarde. Hoy estamos bajando el promedio de edad sustancialmente. Gracias a Tomás. Hola Tomás por estar con nosotros. Acércate al micrófono, por favor. Ahí está. No, muchas gracias a vos, Jorge, por invitarme. Feliz de estar acá y bueno, compartir la poca experiencia que tengo en comparación a ustedes a la militancia de la juventud. Muchísimas gracias. Y estábamos hablando recién
de tantos temas, porque ahora después de esto... La poca experiencia, te digo, yo como militante tampoco. Milité cuando era joven en la Unión Cívica Radical y después me dediqué al periodismo, ya no tenía militancia porque yo no soy periodista militante. Ahora dejé el periodismo, sigo siendo periodista, abogada, pero digamos... Ahora sí me inclino hacia un partido político. Entonces, yo no ejerzo de periodista militante. Mi militancia empieza ahora. Empiezo con ustedes, chicos. ¿Viste? El que tiene más, ahora que estoy pensando, yo ingresé en el Colegio Nacional de Buenos Aires a los 11 años y yo creo que a partir de ese momento ya me metí en cuestiones políticas, pese a que no ejercí profesionalmente, profesionalmente porque siempre lo hice ad honorem hasta... Creo que hasta hace 20 años atrás, que empecé teniendo cargos en el... Y después de ahí ya no paré, porque la verdad que el compromiso que asumí fue muy grande. Lo hago como una cuestión de... Aunque parezca a lo mejor que alguien puede decir que hipócrita, lo he hecho siempre por una cuestión de servicio. Por eso me gustó lo que estábamos hablando antes con Gastón, de que hoy lo importante es no ver el Estado como una oportunidad, no ver el Estado como un botín de guerra, sino como ver un Estado moderno, eficiente, que no sea un Estado paquidérmico, como un Estado que solucione los temas que nos acucian a todos. Y vamos porque hoy tenemos dos jóvenes acá, Osvaldo Pérez San Martino de la Universidad de San Andrés, en el conurbano profundo, pero la zona norte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Osvaldo? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Viste, bien, Osvaldo, bien. a doble te lo dijimos, ¿viste? A coro. Sí. Bueno, Osvaldito... No, lo de joven en mi caso ya hace muchos años que no se aplica. Pero nosotros, viste, acá pero como somos como vos ponés en Twitter, no sé si lo modificaste en tu estado de Twitter, que decís, tengo 50, ahora tenés 60, y todavía sigo siendo una promesa. Obvio. Sí. Una promesa, es una ironía, porque son una promesa cuando uno ya pasan los años y sigue siendo promesa, es que no se ha cumplido nada. Pero en fin, no. La esperanza. No, acá estuvimos hablando con Gastón, ahora y con Tomás que se ha sumado, justamente de que se aprende toda la vida, que uno entra a morir y a secarse y a extinguirse cuando deja de tener inquietudes, de descubrir cosas nuevas y de aprender. Pero lo que pasa es que vivimos en un país donde la ley de gravedad no existe, como decimos siempre, donde el sol puede salir por el norte o por el sur, no por el este, y ponerse por el oeste, y en esta locura que tenemos, como la señora vicepresidenta está viendo su futuro bastante sombrío, ahora se le ocurrió que mañana van a tocar el tema de la ampliación de la Corte, porque lograron de que parece que un neo ahí con Hueretilnec, algún bichibiri con Hueretilnec, que quería una Corte de 16, Silvia Zapag de 13, es un revoleo de cargos. Tiremos un número, chicos, tiremos números ya. ¿Cuánto quieren la Corte? Porque 45, y parece ser... Yo la quiero lo que tiene que ser, que 5, como es hoy en día. No dejemos jugar con los números, esto no es una ruleta, a ver qué nos conviene más. Claro. Esto de los argentinos. Bueno, pero hablemos de ese tema, Osvaldo, te escuchamos, Osvaldo. Y de las PASO. Todo tuyo el programa. Bueno, no. Hemos hablado muchas veces de lo de la Corte. En realidad no hay ningún número mágico, ¿no? La Constitución no fija el número, eso lo delega el Congreso. Nuestra Corte ha tenido 5, ha tenido 7, ha tenido 9, 5 ahora nuevamente. El tema es que no se cambie abruptamente, porque si lo cambian abruptamente sabemos para qué, para designar todos amigos de ellos, para una Corte afín, que es lo que hizo Menem cuando amplió la Corte apenas asumió la presidencia, o al año siguiente, de 5 a 9. Es decir, se trata de buscar una Corte adicta. Si la Corte ya tuviera 25, bueno, podríamos discutir en el derecho comparado. Hay consejos constitucionales, sobre todo en el sistema europeo, que es otro tipo de control de constitucionalidad, que son bastante amplios, pero ese no es el punto. No hay que entrar en ese debate teórico. Ellos lo hacen para tener una Corte adicta y por eso hay que oponerse férreamente. La Corte debe ir modificándose en su composición gradualmente a medida que se producen las vacantes. De hecho, hay una vacante ya hace un par de años y no ha sido llenada. Pero por suerte, en
la reforma de 1994 se agregó, entre otras cosas, que para la designación, para el acuerdo del Senado de los jueces de la Corte se requiere una mayoría de 2/3 de los presentes. Es decir, que ellos podrán eventualmente sancionar la ley que amplíe el número de miembros, pero entiendo que no van a tener el número necesario para designar esos nuevos miembros. En fin, en cuanto a lo otro, bueno, es curioso, ¿no?, que mientras hablan del diálogo, de la necesidad del consenso, casi que lloran para que despertarnos la piedad, avanzan en iniciativas como la de la Corte, y también todavía creo que no hay ningún proyecto, pero están insistiendo en esto, con la derogación de las PASO. Vos sabés que a mí, desde el punto de vista teórico, no me convencen las PASO. Me parece que, ya lo hemos dicho también muchas veces acá, una suerte de estatización de la vida partidaria. Creo que cada partido debería designar libremente a sus candidatos por el método que quiera, pero tampoco se puede modificar de un día para el otro el régimen electoral, que debería tener bastante permanencia hacia las reglas de juego básicas, ¿no?, de la vida política, y para eso también en la reforma del 94 se agregó que es una materia que debe contar con una mayoría del total de miembros de cada Cámara para su modificación, y bueno, quizá lo consigan, en fin, no lo sé. Lo hacen ¿por qué? Por la misma razón por la que las impusieron en 2009, creían que les convenía en ese momento, ahora creen que no les conviene y que pueden perjudicar a Juntos por el Cambio. Yo creo que si llegan a aprobar esta iniciativa y se eliminan las PASO, bueno, Juntos por el Cambio tendrá que tratar de organizar sus propias elecciones fuera de la imposición estatal, por voluntad propia. Sé que será complicado, no son las viejas elecciones cerradas de los partidos, por dos razones, porque me parece que la gente se acostumbró ahora a las primarias abiertas. Podemos discutir teóricamente si son mejores cerradas o abiertas, pero me parece que la gente ahora ya lo toma como una suerte de derecho adquirido a participar en la vida interna en cuanto a, por lo menos sin afiliarse, en cuanto a la postulación de los candidatos. Y además porque como se trata de una coalición, es complicado, porque como cada partido podría definir sus candidatos, pero cómo se define los candidatos de la coalición. Ahí hay que armar una elección, en la que tendría que haber una organización con el apoyo del Estado, de la justicia electoral, etcétera. Creo que podría ser, será complicado, y eso es lo que ellos buscan, que sea complicado, que sea difícil, pero me parece que es un signo más de la debilidad, ¿no?, que ellos sienten, este tipo de maniobras, que todos, cuyas intenciones todos conocemos, y ellos me parece que ni siquiera se encargan de disimular demasiado. No sé cómo lo ven ustedes. Tal cual, no, lo compartimos totalmente. Acá dice un cable de Infobae que gana consenso entre los gobernadores la idea de suspender las PASO, pero desconfían que el Ejecutivo impulse la medida. Porque también para el Ejecutivo esto es complicado, porque se le empieza a revelar la tropa también. Claro, no, aparte de se revela la tropa, se empieza a desguazar todo el andamiaje, porque ya están hablando de internas separadas de las nacionales, y sabemos que en muchos lados, vos sabés que como el PRODE, ¿no? Te da la boleta el intendente y te dice, mirá, tomá, te doy la boleta cortada, o el gobernador, votá local, empate o visitante, me da lo mismo que lo votés a Del Caño como que lo votés a Espera, Milei, o a uno del Frente de Todos, o Máximo Kirchner. Entonces, viste, eso es lo que ocurre. Pero bueno, vos sabés que el peronismo es especialista en cambiar las normas, y en este caso, bueno, la apotegma es impunidad de Cristina, y hacia allá vamos. Mirá, ¿no? Ya que vos mencionás al peronismo, porque la Constitución no establece ningún sistema electoral. Lo único que dice es la simple pluralidad de sufragio, que es una frase bastante vaga, ambigua, y nunca se ha entendido que precisara ninguna forma de elección determinada, y así hemos tenido muy distintas, lista completa, lista incompleta, la ley de Peña, circunscripciones uninominales en 1904 y 1951, representación proporcional desde las constituyentes del 57 y las generales del 63,
En fin, hemos tenido distintos sistemas. Fíjate que el peronismo usa acá a veces se dice tenemos que ir a las circunscripciones uninominales porque de esa forma se conoce al candidato, sí, pero se corre el riesgo de una manipulación muy grande como la que hizo el peronismo en el 51, 52, 53. La ley Suiza. Claro, donde ahí el dibujo de la circunscripción, lo que se llama en inglés el gerrymandering, pues, puede torcer la voluntad popular. De hecho, la representación minoritaria, que la tenía el radicalismo en esa época, pues pasó del famoso bloque de los 44, a partir del año 46, ya en los años 50 era una representación angostísima, y eso no era porque tenían menos votos, era porque el sistema de circunscripción, utilizado de una manera artera, con un dibujo arbitrario de las circunscripciones, daba como resultado que el peronismo obtenía mucho más y el radicalismo o la oposición mucho menos. Así que hay que tener mucho cuidado con las manipulaciones electorales y ellos tienen una larga experiencia. Ahora veo que en las provincias intentan algunos reflotar la ley de Lema, ¿no? Que es un sistema tan lamentable. Otra trampa. Otra trampa, porque acá, ¿cuál es la trampa? Que uno vota, acá es un sistema que combina, ¿no? La interna y la general. Uno vota a un candidato de su preferencia, pero puede ser que ese voto termine en otro, al que él no hubiera votado nunca. Y como ellos lo llenan de lemas y sublemas, y bueno, logran captar mucho más votos y para candidatos, quién sabe, que no los obtendrían. Estos ya los habían dejado, ahora vuelven. En fin, claro. Es lo de siempre, ¿no? Es más de lo mismo. Más las grandes reglas, lo otro todo es discutible, pero las reglas electorales, por ejemplo, entre otras, son las que deberían tener mayor permanencia. Son las grandes reglas de juego. Marcan la cancha. Dentro de eso jugamos el partido. Pero no puede ser que esté modificándose esa regla de acuerdo a cómo nos conviene en cada momento. Claro. Seguro. Bueno, Osvaldo, te agradecemos muchísimo, te mandamos un abrazo y disfrutar lo poquito que te queda del recreo ahí. Bueno, muchas gracias, saludos. Un abrazo enorme, Osvaldito. Era Osvaldo Pérez San Martino, ¿no? Charlando justamente de estos temas que tienen que ver con la eliminación de las pasos, la ley de lemas. Y ustedes, bueno, vamos a hablar un poquito con Tomás Gandini, que justamente pertenece a la juventud, ¿no? Del Juntos por el Cambio, del PRO. Y está bueno saber qué es lo que piensan ustedes, ¿no? De todo lo que está sucediendo en estos momentos en política. Yo creo que acá en Argentina hay un debate que también se está dando en el mundo, no somos la excepción, un debate entre la igualdad y la libertad. Los grupos, la casta o la casta dirigente, como a nosotros nos gusta llamarlos, abogan por tener una sociedad igualitaria. ¿Por qué? Quieren que todos seamos iguales para poder gobernarnos mejor, ¿no? Nosotros que nuestro partido, el PRO, Cambiemos, que tenemos como ideología la libertad, utilizamos el Estado como herramienta para formarnos en la ciudadanía, en una ciudadanía activa, que está activa en política, que milita, pero que se informa de las decisiones que toman los dirigentes, que se informan del rumbo que quieren para su país, pero estamos siempre luchando contra esa ideología, ¿no? Que tiene la oposición, el kirchnerismo, de querer a todos iguales, de querer a todos que no sean capaces, que no estén formados, que no tengan esa capacidad para decidir, ¿no? Para tomar decisión. Ellos nada más con cubrir las necesidades superfluas, las necesidades básicas de ese 50% que los votan, ya se garantizan tener años y años estar años y años en el poder, dejando afuera a toda el resto, la mayoría silenciosa, si es que se quiere, a nosotros, al resto de la población. Esto de la falsa igualdad, ¿no? No sé vos cómo lo ves, Gastón. Sí, me parece que el concepto que plantea Tomás es esclarecedor, me parece que está muy bueno, es muy loable el planteo que haces, porque se está hablando en términos de lo que es a nivel mundial, me parece que la batalla cultural ya se ha expandido en términos mundiales en ese sentido. Se habla de lo que es la igualdad, ¿no? Como, bueno, uno escucha la igualdad. Es que no hay igualdad, realidad, somos distintos. Para mí somos individuos. Hay una también. concepción en ese sentido que vos me mencionás, que lo planteaba Jorge el otro día también en esta charla que teníamos, que hay que diferenciar la unidad o lo plantea por ahí en otro sentido, pero parece que aplica esto también,
la unidad o la paridad en términos de la ley o en términos de cómo nos concebimos entre nosotros, cómo nos relacionamos, de la uniformidad. Yo creo que hay un concepto que busca, no sé si vos lo ves así, pero que busca uniformar, que busca que haya como una cuestión de que se siga un orden. Yo, en ese sentido, creo que hoy en día nos tienden a vender mucho esta cuestión de... hay mucho un juego muy perverso que se relaciona con esto, que es la hegemonía y contrahegemonía, ¿viste? Yo me salgo de lo hegemónico, yo rompo lo hegemónico en cualquier sentido, yo me revoluciono, y sabemos que cuando el único esfuerzo, en vez de en ser libre, en vez de ser como uno quiere ser, está en ir contra una supuesta hegemonía, lo único que se termina constituyendo es otra hegemonía paralela que termina siendo de contrapeso. Sí, o sea, no hay... Lo que yo decía el otro día era que la unidad en... primero hablar de la unidad en la diversidad, que esto se relaciona con el concepto de unidad y uniformidad. Uniformidad es eliminar diferencias, unidad es armonizar contradicciones, uniformidad es generar la hegemonización del pensamiento y la palabra. Yo creo que hay que ser cuidadoso con el término igualdad, porque nosotros siempre hemos dicho que todos los habitantes son iguales ante la ley. Exacto. Hay que referirse a esa igualdad, la igualdad de oportunidades. O sea, el Estado tiene que dar igualdad de oportunidades a través de la educación pública, por ejemplo, pero esa igualdad de oportunidades tiene que ser como una suerte de basamento. De allí en adelante, cada uno tiene que ser de acuerdo a los méritos que cada uno tenga, porque muchas veces con el tema de la igualdad terminás igualando para abajo. Claro. Eliminás la posibilidad, como yo lo comentaba el otro día, de la movilidad social ascendente, que esto fue lo que hizo rico este país. La ley 1420, la famosa ley de educación de Julio Argentino Roca, tan denostado por los revisionistas históricos, y justamente, como bien decís vos, establecía precisamente una enseñanza libre, obligatoria y gratuita. Luego nadie se va a oponer a que exista una universidad o universidades privadas, pero el Estado tiene que concentrarse en eso, porque si no se concentra en eso y empieza a generar, por ejemplo, lo vemos escandalosamente con la obra pública. La obra pública fue siempre un motor de la economía nuestra. ¿Por qué? Porque atrás de la obra pública estaban los ingresos del Estado, y en lugar de hacer las obras como nosotros lo quisimos hacer en nuestro gobierno con las famosas PPP, la participación pública privada, que es ser un facilitador de los negocios, pero no ser alguien que te direcciona cómo tenés que hacer vos tu negocio, y te lo direcciona, y ahí aparecen los sobreprecios, aparecen el direccionamiento de la obra. Entonces yo creo que es bueno esto, pero es bueno también señalar que uno no descree el Estado. Yo no quiero más Estado, quiero más sociedad, pero quiero un Estado que me sirva, porque en el mundo hay dos modelos de los Estados que uno puede decir. Un Estado como el Estado americano, que es un Estado con no pocos impuestos, por cierto, sino con bastantes impuestos, pero bueno, menos que nosotros, pero dando servicios poco eficientes. Y después está el Estado europeo, que es un poco lo que era el capitalismo renano en otra época, que es el Estado que cobra muchos impuestos, pero que da servicios muy eficientes. Nosotros cobramos muchos impuestos y damos servicios absolutamente... Entonces vos tenés que recurrir a la medicina privada, tenés que recurrir a la educación privada y a la seguridad privada, hasta ese extremo. Claro, por eso es bueno, y es bueno también de que nosotros nos enfoquemos, y esto es lo que a veces, por eso me gusta hablar con ustedes, porque es bueno que ustedes dejen de lado la rosca. A mí no me gusta mucho hablar de esto de la casta política, pero esto es un invento. Yo podría hablar de casta política, casta gremial, casta empresarial. Sí, está lleno. sí. Hay un libro muy bueno que escribió, me acuerdo, un funcionario que fue justamente de Martínez Dios, que se llama La República Corporativa. La Argentina está llena de corporaciones, llena. Una de esas corporaciones es la corporación política. La corporación política nace también a partir de la rosca, que tanto a veces uno dice la rosca. Yo la vez pasada lo teníamos acá en el programa Nacho Torres, y cuando yo a Nacho Torres le expresaba
Obviamente que nunca fue muy simpático, como decíamos con Osvaldo Pérez San Martino, nunca me resultaron simpáticas las PASO, pero por muchos motivos, porque yo creo que... Pero Ignacio Torres, Nacho, me dijo, si yo no hubiera sido por las PASO, no hubiera llegado nunca. ¿Por qué? Porque aún en partidos políticos que pretenden ser innovadores, está siempre que en el momento de hacer la lista, no, a este no me lo pongas porque este es medio contestatario. Pero vos qué querés tener, tipos que en lo contestatario, lo disruptivo de alguien está el crecimiento. Claro. Tomás, vos que hablaste poquito, me gustaría que me dijeras cuáles son los intereses que tienen los jóvenes. Estamos viendo que, por ejemplo, en Europa el tema del medio ambiente del cuidado del ambiente es un tema muy importante. Nosotros, lamentablemente, tenemos que ver cómo se come, entonces las diferencias a veces en cuanto a las preocupaciones son distintas. ¿Y qué se come? Nos gustaría que nos dijeras qué es lo que les preocupa a los jóvenes. Que lo digas vos y después que lo digas, le pasás la palabra a tu amigo. Bueno, como vos decís, no dejamos de lado los tópicos que quizás se están tratando a nivel internacional, como es el medio ambiente, los derechos humanos, entre otros, pero bueno, como dice Jorge, también tenemos mucho la mirada en nuestro país a nivel nacional, y los temas ahora que más le preocupa a los jóvenes estudiantes, tanto universidades públicas como privadas, es el empleo, la vivienda. O sea, los estudiantes no están pudiendo conseguir pasantías. Y si lo llegan a conseguir, después de un proceso de 5 meses de entrevistas, el salario máximo que les pueden llegar a pagar en una pasantía de 6 horas son 30.000 pesos, 50.000 pesos si estamos hablando de una privada o una multinacional. Con eso no te alquilás ni medio metro cuadrado aquí en Capital. Tal cual. Entonces, ¿qué hacen los estudiantes? Se tienen que quedar en la casa de sus padres, inclusive hasta después de graduarse, porque también está difícil conseguir un empleo, y lo vemos todos los días. No solo eso, sino también que a los jóvenes no pueden preocuparse, como vos decís, con temas que quizás atienden al medio ambiente, a los que están estudiando, algo más profesional, y optan por irse afuera. Optan por irse al extranjero a buscar mejores oportunidades que pelearla acá. Claro. Es una lástima, la verdad, que hayan sido tantos profesionales. En ese punto te voy a hacer 2 digresiones. Por un lado, una es que en muchos casos, cuando se van al exterior, van en busca de una oportunidad, pero lo que más buscan es estabilidad económica y seguridad. ¿Por qué? Porque yo he estado en Europa en mayo en universidades y vos veías después que había muchos jóvenes que estaban haciendo pasantías gratis en Europa y trabajaban de camarero, sobre todo en los servicios de gastronomía. Pero les alcanza. Les alcanza. Pero peor, o sea, pensar que un abogado, un médico que acá se graduó y se estudió 6 años, ya sabe trabajar de lavaplatos a Europa, la verdad es una lástima. Mirá, una lástima pensarlo así. Claro, pero se van y me dicen, una chica que estaba en el patio de la Plaza Mayor de Madrid, que trabajaba de camarera, me dice, yo me voy, estoy alejada del centro de Madrid para tener un valor locativo menor que en el centro de Madrid, pero tengo la seguridad que 40, 50 minutos estoy en mi casa sin ningún tipo de inconveniente. A la hora que sea. A la hora que sea. Me dice, yo a la mañana estoy 4 horas antes de venir acá, me dijo, en un estudio de arquitectura, cosa que no hubiera hecho nunca porque soy arquitecta, pero trabajando gratis. Y le digo, y a lo mejor en el país nuestro, yo por ejemplo, yo trabajé gratis de meritorio en tribunales. Claro. Yo no digo que eso se haga hoy, no. Yo digo que eso se haga hoy, pero también hay que tener en cuenta, cuando a mí me dicen de las pasantías, el otro día un amigo contrató 2 pasantes, me dijo, los tuve que echar. ¿Y sabes por qué? Porque me dijo, me escribían llevar con B larga. Entonces yo hay de todo, hay de todo. No, pero te digo, no. El nivel que hoy tienen nuestros estudiantes en general, la poca facilidad de palabra, el poco manejo de los vocabularios. No es el caso de ustedes que nos copan el programa en cualquier momento. No, ya sé, no es el caso de ustedes, pero hay muchísimos chicos que te hablan, chicos, y te digo, de mi edad también, o sea, esto es... Claro. Porque el deterioro educativo llegó a todos lados. Hoy la gente prácticamente no lee, pero no te digo que no lea el diario, no lee el diario por internet. Siquiera. O sea, mira, y vos ves los graph muchas veces. Hoy vi un graph que decía procesión, sí. Con SC. Lo vi en un
en un graph y lo Sí, vi. en uno de los graphs. Ahora, Gastón, ¿a ustedes qué les interesa? Porque aclaremos que son de dos grupos distintos. Vos sos del Grupo Sarmiento y vos, Tomás, De la Juventud del PRO. de la Juventud del En PRO. realidad, cabe aclarar, nosotros dentro del Grupo Sarmiento participamos dentro de la Juventud del PRO, o sea, formamos parte de la Juventud del PRO, digamos, la particularidad es que la Juventud del PRO va encontrando diferentes espacios que aportan diferentes características, ¿no? Eso es lo maravilloso, creo que del partido vamos a coincidir, Tomás. Vos, por ejemplo, estás en la Armada Universidades y se hace un trabajo maravilloso. Nosotros por ahí de Grupo Sarmiento, dentro del PRO, aportamos la parte técnica, la parte más intelectual de ideas. Entonces creo que lo lindo es eso, que hay una diversidad de formas de contribuir. La diversidad y contribución. Y que el laburo que están haciendo ellos es muy sustancioso en lo que es universidades y demás. El laburo que estamos haciendo nosotros, por lo menos creo que es muy digno y creo que está muy bueno. Y no podría decir si es bueno o malo porque lo tiene que decir un tercero, pero en lo personal estoy contento con lo que estamos haciendo. Y creo que en cuanto a lo que necesitamos y en cuanto a lo que entendemos los jóvenes, como para ser concreto en ese punto, yo creo que lo que necesitamos es dos cosas. Primero, previsibilidad. La previsibilidad como central, o sea, poder proyectar a futuro, saber que mañana nos vamos a levantar. Yo les doy un ejemplo claro. Yo volví la otra vez de un encuentro en la juventud y vuelvo con esto de lo de Cristina Kirchner que había pasado, el intento de atentado. Vuelvo a mi casa y en el viaje me entero que al día siguiente no había clases. Yo tenía programada toda mi agenda de cursada, tenía programadas preguntas para el profesor, para estudiar, para avanzar cosas. Yo no sé qué va a pasar mañana. Previsibilidad sería uno de los temas. Y el otro, porque nos tenemos que ir al corte. El otro punto que creo que es muy importante es la libertad de que yo sé que si yo me esfuerzo, o sea, la situación de que yo sé que yo me esfuerzo depende de mí. Yo creo que es importante entender esto. El kirchnerismo nos habla de que no, que tal sector le saca, le pone el esto, el otro. El kirchnerismo no entiende que lo que nosotros necesitamos no es que alguien nos dé o que nos dé una mano, sino que nos saquen las dos manos de encima. Yo creo que eso es lo que entiende el PRO y lo que entiende Juntos por el Cambio. La libertad. Que necesitamos libertad, no necesitamos que alguien nos dé una mano. Los jóvenes necesitamos que nos saquen las dos de encima para poder demostrar lo que somos capaces. Nos vamos a una pausa justamente con eso, que les saquen a los jóvenes las manos de encima. 18:31 minutos. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. 18:33 minutos y estamos acá ya en comunicación. Lo tenemos y lo estamos viendo al doctor Omar Yacine. ¿Qué tal? Acá estamos con Jorge Enríquez, lo tenemos también acá a Gastón Emens, lo tenemos a Tomás Gandini, ahí que te están viendo, también te están saludando. Y bueno, el doctor Yacine, días atrás, bueno, con la presencia del doctor Jorge Enríquez, estuvieron en lo que fue los 25 años que se cumplen del CECLO, que nos va a explicar justamente Omar de qué se trata, porque él fue director del CECLO, ¿no? Que depende del Ministerio de Trabajo. Bueno, buenas tardes a todos. Desde acá veo, la primera vez que veo una radio que se ve, ¿no? O sea, es una cosa increíble. ¿Viste? Y veo 4 jóvenes de acá. Gracias. Omar, ¿cómo te quiero? Hola Omar, ¿cómo andás? Muy contento. Muy bueno, Así Omar, es. lo del otro día, ¿eh? Hoy estuve con el presidente, con la Gil verdad que yo Lavedra, con el presidente del colegio, don Gil Lavedra, que estaba muy contento. Estuvo disertando en el panel, digamos, Jorge tiene mucho que ver en todo esto de la justicia, él fue secretario de Justicia de la ciudad
y además conoce mucho del tema de acceso a la justicia, y digamos el SECLO, y ahí voy al tema, es parte del acceso a la justicia, porque es un procedimiento gratuito administrativo que es obligatorio, o sea, en el ámbito de la justicia nacional, o sea, la capital federal, no puede iniciarse un juicio laboral sin pasar por esta etapa conciliatoria previa obligatoria, que es gratuita, que es de bajos costos para el empleador y para el Estado, y que ha rendido muy buenos frutos en los últimos 25 años, desde que fue creado. El 1 de septiembre se cumplieron 25 años que empezó el funcionamiento, que tiene, digamos, la virtud de que cada 2 conflictos se soluciona uno. Esto es importantísimo y tengamos en cuenta que la litigiosidad laboral ha ido en aumento y sabemos muy bien que los tribunales tardan, no sé, ustedes si les habrán contado, chicos, cuando en alguna oportunidad que los juicios laborales antes se decía que tardaban 2 años, bueno, ahora como mínimo tardan 5 un juicio laboral. Si se puede resolver esto de manera en donde las 2 partes terminen de armar un acuerdo en el cual podamos decir de que esa va a ser la sentencia y hacerlo en un tiempo récord, realmente es una manera de ayornarse y de ir por los tiempos que tenemos ahora y no un expediente muerto 5 años adentro de un juzgado, ¿no, Jorge? Seguro. Vos como nosotros como abogados litigantes lo sabemos. Lo sabemos. Hoy justamente en un almuerzo que tuvimos con Ricardo Gilavedra y en el Club del Progreso, Ricardo justamente una de las preguntas que más recibía era el tema de la justicia laboral, que incluso en muchos casos tardan hasta años simplemente para un proveído de prueba. Y esto, bueno, esto requiere de que que la reforma de la justicia es necesaria, hoy lo estábamos comentando ahí también, porque la gente en un 85% descree la justicia, pero a este gobierno lo único que le preocupa es la reforma de la justicia de la criminal, corte de temas que no le importan a nadie. No, claro, de la criminal y correccional de Comodoro Pi y de la capital, encima criminal y correccional federal de la ciudad de Buenos Aires, ni siquiera los federales de otras partes del país, sino la de acá donde están las causas de Cristina. Parece mentira que todo esté girando en relación a esta señora. Y justamente ahí se planteó la posibilidad de ampliar el número de conciliadores laborales, que me parece que sería absolutamente necesario, por esto que vos decís, que lamentablemente solo existe en una única jurisdicción, bueno, a nivel nacional, pero en la ciudad Escava, en Mendoza. Y vos hoy tiraste unas cifras muy buenas el otro día que me gustaría que las repitieras en cuanto a costos y en cuanto a duración de procesos. Claro, lo que significa el SECLO para la ciudad de Buenos Aires. O sea, digamos, la tarea del SECLO es una tarea de conciliación. La obligatoriedad consiste en presentarse a conciliar, no quiere decir que está obligado a conciliar, ¿no? Pero, digamos, en esa audiencia que hoy es virtual, hay un conciliador laboral que es un abogado particular que tiene una licencia del Estado y que cobra sus honorarios solo si concilia, y al empleador se sienta en una mesa en el ámbito de la confidencialidad. Puede ocurrir 2 cosas: que se concilie el conflicto o que si no, termina la etapa y el trabajador puede iniciar la demanda. Ahora, históricamente el SECLO solucionó aproximadamente 50.000 conflictos. Ha tenido 100.000 expedientes, 200.000 expedientes en las épocas que también llevaban riesgo del trabajo, pero históricamente ronda los 50.000 conflictos solucionados. La justicia del trabajo también soluciona aproximadamente 50.000 conflictos por año. Digamos, por supuesto, soluciona, digo, o dicta sentencia o concilia también en tribunales 50.000, pero la diferencia está en que la justicia lo hace con 80 jueces de primera instancia, 30 jueces de cámara, 1.600 empleados, diría 15.000 metros cuadrados de oficina, gastando papel, gastando luz, gastando calefacción, etcétera, etcétera. Y el SECLO lo hace con 70 empleados del Ministerio de Trabajo y aproximadamente 100-120 conciliadores laborales que no cobran sueldo del Estado. Si no existiese el SECLO, esos 50.000
necesitarían que para que el se doble de produzca juzgados. Claro. otra justicia del mismo tamaño de la que tenemos. O sea, se dan cuenta cómo se O sea, puede achicar todo, ¿no? Y ser eficiente y rápido. Exactamente. Digamos, necesitaríamos 80 jueces más de primera instancia, 30 jueces más de cámara, 1.600 más empleados, para que los tribunales y los juicios funcionen más o menos como están funcionando ahora, que como ustedes bien dijeron, funcionan, los juicios son largos, ¿no? Y digamos 5 años es un promedio, tampoco es el máximo, es el promedio. Claro. Exacto. La pregunta de cara hacia adelante, y ya con el balance que hemos hecho de estos 25 años de SECLO, hacia adelante vos, aparte de la necesidad de ampliar el número de conciliadores laborales, ¿qué otro tema más plantearías? Mirá, yo creo que el SECLO, que su funcionamiento es la capital federal, en realidad requiere el aumento de conciliadores porque, fíjense una cosa, los conciliadores que actualmente están trabajando vinieron de un único concurso que se hizo en el año 96 y que en un principio eran 180 conciliadores más los suplentes, y eso se consumió todo con el tiempo, digamos, con renuncias, con jubilaciones, con fallecimientos, a la cantidad de conciliadores que hay ahora, que es algo así entre 100 y 120. A ver, quizás hubo momentos donde era más necesario aumentar la cantidad. Yo lo que digo es que sería conveniente para el consumidor, porque digamos, para el público en general que consume el sistema, que haya más conciliadores. No muchos más, pero además hay que digamos, poner sobre relieve que digamos, no puede ser nunca un número clausus, un número de gente que, digamos, a ver, si hasta los jueces en determinada edad se retiran, también tiene que pasar lo mismo con los conciliadores. Así que habría que analizar. Nosotros habíamos llegado en nuestra gestión a hacer un concurso, o sea, preparar el jurado, preparar los temas y todo eso, y después quedó en la nada. No se concluyó y la administración siguiente no lo continuó. Que en la próxima administración sí lo puedas hacer cuando Juntos por el Cambio esté en el gobierno. Así que, Omar... Bueno, si llego a estar yo, voy a empujar. Vas a estar y seguro te vamos que a vas acompañar. a estar, seguro que vas a estar, porque vas a tener un problema. Simplemente que cuando alguien es eficiente en un lado, enseguida te convocan para eso. Para todos lados, pero te queremos. No, es que lo van a llamar para ahí. Y cuando me pasó a mí, te lo digo con humildad, cuando era secretario de Justicia en la ciudad, que me decían, no, vos estás bien acá, vos te vas a quedar acá. Y la verdad que vos querés crecer, porque llega un momento que ya, o sea, no te digo, a vos te gustaría ser ministro el día de mañana, obviamente. Y a ver, digo, viste, a los chicos cuando juegan al fútbol, ¿qué le preguntan? ¿Qué te gustaría hacer? Y jugar en la selección. Obvio. Obvio. Digamos, si estamos en una carrera, todos queremos, no sé si ministro, pero digamos, uno quiere subir un casillero, ¿no? Sí, Pero seguro. igualmente, a ver, esto no es un cliché. Uno tiene que estar donde sirva, donde contribuya. Seguro. Yo siempre quise, desde el SECLO, digamos, que mi porción, mi ínfima porción de la gestión que me tocó a mí, sea eficiente. Y, digamos, la verdad que estoy satisfecho. Y lo fue. Damos fe los laboralistas, así que... Claro. Porque perdóname, una cosita más. Sí. Lo que sí queremos también es que esto sea general, o sea, que haya muchos SECLOs, entre comillas, en las provincias, porque es necesario también. Claro, ya lo creo que nosotros logramos la provincia de Mendoza. Y bueno, hay que ir por el resto también, que lo logren. Exacto. Un abrazo gigante, Gracias, querido Omar. Omar. Hasta luego. Bueno, gracias a ustedes y un saludo a todo el público, a los chicos que están ahí. Gracias, que Omar. no se vayan del país, que hay mucho futuro. Hay que ser optimistas. Vamos por ahí. Bueno, Omar Bárbara, Yacine, abrazo grande. hasta luego, está con nosotros. Bueno, estuvo con nosotros, él fue justamente director del SECLO y la maravilloso de la eficiencia que tuvo justamente durante su gestión, ¿no? Esto fue importantísimo. Chicos, para ir cerrando, me gustaría que nos dijeran los dos
¿Qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer quienes somos mayores o quienes tienen responsabilidades dirigentes para poder acompañarlos de una buena manera? Y empezamos con Tomás. Lo hacemos breve porque ya estamos en los minutos finales y tenemos otra nota. Sí, María. Y creo que ¿Qué necesitarían ustedes? A ver, ¿qué necesitan? Creo que lo principal es darnos el espacio, ¿no? Darnos el lugar, porque algo que estamos viendo con todas las internas que se encuentran, que observamos tanto en nuestro partido como en la oposición, las trasladan hasta la juventud, esas internas. Y están tan ocupados peleándose por puestos que eventualmente van a terminar cerrando. No nos dan lugar, no le dan lugar ni a la juventud ni a otros espacios de militancia que importan. Yo tengo una creencia, una ideología. Yo trabajo, yo cumplo mi rol partidario sin importar quién esté arriba, quién sea el presidente del PRO, que es Patricia. Entonces, a mí no se me va a trasladar la interna. Yo voy a trabajar para que en marzo, cuando se termine de definir las listas y sepamos quién va a ser nuestro candidato, yo digo, mira, esto fue el trabajo que nosotros hicimos. Nosotros no nos importan las internas ni por qué se pelean ustedes, si nos importa hacer trabajo. Así que eso, que nos den el lugar para que sigamos y podamos trabajar hacia el partido, ¿no? Gracias, Tomás. Gastón. Yo creo que el desafío más grande que tenemos es olvidarnos de las edades. Olvidarnos de las edades y pensar solamente una cosa. Hace 20 años hubo una persona o un ingeniero que se sintió disconforme con la realidad del país y tuvo el sueño de trabajar para hacerle más fácil la vida a la gente y nos convocó a todos ese sueño y convocó a otros dirigentes y nos formó en ese sueño y en ese deseo. No nos tenemos que olvidar que el objetivo más grande, más allá de las internas, que para mí bien llevadas enriquecen, más allá de todas esas ponderaciones, nuestro objetivo tiene que ser, sin importar las edades, sin importar el origen, pensar en los valores, pensar en la formación y en que estamos acá para hacerle más fácil la vida a la gente. Si yo miro a alguien por la calle y hay algo que esa gente lo puede hacer mejor, lo puede vivir más fácil, gracias a algo que pude colaborar para hacer, mi misión está cumplida. Bueno, es importantísimo que ustedes estén, que sigan y que no se vayan del país. Es importante hacerlo. Nosotros ahora vamos a tener una comunicación con alguien que nos va a contar un poco cómo está. Ustedes se acordarán, chicos, también que había un aeropuerto en el Palomar. En el Palomar, ¿se acuerda que se viajaba con un montón de aviones de una manera maravillosa y que vino este gobierno que de repente cerró todo? Y estamos en comunicación con Martín Gianelli, que es el impulsor del pedido de reapertura del aeropuerto del Palomar. ¿No, Jorge? ¿Qué tal, Martín? Jorge Enríquez te habla. Acá estamos con dos jóvenes de la juventud, de la juventud de Juntos por el Cambio, Tomás Gandini y Gastón Emmens. Y queríamos hablar contigo, porque yo me acuerdo que haber estado a fines del año pasado, creo, en un acto que hicimos con un proyecto de Cristian Ritondo, apoyándolo por el tema de la reapertura del aeropuerto del Palomar, que realmente fue muy doloroso cuando fue cerrado, cuando terminaron con el tema del low cost, todo para beneficiar a una empresa absolutamente deficitaria que nos cuesta a los argentinos más de $3 millones por mes, por día. Por día, que nos cuesta eso a todos los argentinos, y sin embargo, porque hay un señor Viró que parece tener más poder que el resto de los órganos del Estado, se ha empecinado en esto. Y nosotros seguimos bregando por esto, pero ahora me han comentado de que ese aeropuerto se está usando para viajes que hacen algunos funcionarios del gobierno. ¿Eso es así? ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Sí, es así. Yo soy vecino de Palomar, del aeropuerto, vivo a 1,5 kilómetros, 20 cuadras, y se siguen escuchando ruidos de aviones, avionetas, vuelos privados. No hace mucho acá voló el presidente, Alberto Fernández, cuando voló a México, cuando el avión de Messi, que lo alquiló, despegó desde Palomar, y como te escuchaba decir recién, fue un capricho, no hay excusa, no hay motivo para que esté cerrado Palomar, y sobran para que vuelva a reabrir Palomar. Una de las causas que daban, ficticia totalmente, falaz, era que la contaminación acústica, y yo hablé con vecinos de la zona que me dicen es una contaminación que no me afecta, no me quita el sueño. No, pero que aparte de lo que somos de la zona, crecimos con ruido de aviones. Claro, yo es como la escuela 28, la escuela primaria, a 500 metros de la base aérea, años 90. Los vuelos Mirage, los aviones Mirage, que hacían vuelos de práctica de combate, pasaban poco más que tocando las casas, y nadie nos molestaba.
El que vive en Palomar, en Ciudad Jardín, en Coronado, en Hurlingham, crecimos con ruido de aviones. Es parte de Palomar, parte de Morón, de 3 de febrero. O sea que el ruido era algo normal, aviones, acá. Seguro. Como digo siempre, que al que vive en Caminito le molesta el turista. Algo así absurdo sería. No se entiende el cierre. Y como decía vos, con aerolíneas, unas leyes a medida de aerolíneas, así todo da pérdidas. Hoy volar se volvió imposible. Yo además de vecino soy profesional en turismo. Y hoy se hizo imposible volar. Carísimo. Es para muy poca gente volar hoy en día. Acá volabas por muy poca plata desde Palomar. Y después aparte tuvo un impacto negativo en la economía del propio municipio, porque había generado un desarrollo importante con negocios que desaparecieron cuando se produjo el cierre del Palomar, ¿no es cierto? Cerró Fortunata, restaurante histórico de Palomar. Cuando cerró Palo del aeropuerto, cerró Fortunata. Comercios que habían contratado empleados los echaron porque se vieron que el flujo de gente diario era mucho menos. Aumentó de vuelta la inseguridad, porque menos movimiento de gente es menos seguridad. Y hoy pasás por Palomar, es una ciudad fantasma, parece. Claro, las externalidades positivas que habían logrado ya se perdieron gracias se perdió todo. A una decisión, ¿no? Tremenda. Y el aeropuerto sigue funcionando, eso es lo más triste de todo. Habían puesto como excusa que la pista era insegura, que hacía falta inversión, y muy insegura, pero viaja el presidente. O sigue habiendo vuelos todos los días. Claro. Acá hace 2 minutos se escuchó un avión acá. Ahora por ahí se alejó, pero por ahí en 5 se escucha un avión pasar. Estábamos acá con 2 jóvenes justamente del PRO, de Juntos por el Cambio, Martín, y me gustaría que también intervinieran ustedes cómo ven estas cosas, que porque lo hizo otro gobierno, justamente ellos no se sigue en este gobierno, aunque sea una cosa positiva, esta locura que hay. Yo creo que esto da la pauta, y ¿qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Creo que esto da la pauta de lo que hablábamos antes, ¿no? Que no se piensa en cómo le resolvemos la vida a la gente en este país, no se está pensando en eso, sino que hay un gobierno que piensa en cómo beneficiarse ellos mismos, como una asociación cerrada. Entonces, nuevamente esto, y recién buscaba un dato, porque Martín mencionaba una cifra de $3.000 millones por día, $3 millones por día que nos cuesta Aerolíneas Argentinas. ¿Ustedes saben cuánto gastó el Frente de Todos en campaña el año pasado en las PASO? 15 millones de pesos. O sea, hagamos el cálculo convertido a valor oficial, está gastando alrededor de 30 campañas, 30 campañas electorales por día en una aerolínea ineficiente. O sea, ahí está el orden de magnitudes de la cuestión que estamos viviendo. Sí, igual no creo que le haya salido 15 y te agrego más si querés. Creo que 15 millones de pesos no le salió a la campaña del Frente de Todos. No, pero bueno, que declararon. Sí, Martín. Hace poco la vicepresidenta Cristina, en una conferencia justificando estas pérdidas, dijo, bueno, pues descuente lo que gana el hotelero, el transportista, y en parte es cierto. Ahora, pensemos lo que dejaron de ganar, porque se fueron compañías aéreas, porque se cerró Palomar. Una compañía te beneficia a la conectividad, al flujo de dinero. Lo que estamos dejando de ganar por ser simplemente volar con aerolíneas a nivel local. Esto da cuenta, ¿no?, de su ideología, ¿no?, de destruir todo aquello que hizo el gobierno anterior, no importa si estuvo bien o estuvo mal. Genera riqueza, genera empleo. Exactamente, o sea, no le importa la vida del argentino, únicamente sus intereses. Lamentable. Fue Palomar como punta, fue Palomar, y después siguieron con las bandas tarifarias. Hoy una low cost ya no es una low cost con las bandas tarifarias, con el DNU de bandas tarifarias, de tarifas mínimas. Todo para sostener a un sindicato y a el que esté contento viró. Realmente increíble. Y lo pagamos todo, lamentablemente. Lo pagamos todo. Cerró todos. Palomar, se fueron 17 compañías aéreas en este gobierno. Puestos de trabajo que se perdieron, todo el movimiento económico que traía. Y ellos lo justifican, bueno, se gana por otro lado de la línea, y la que estamos perdiendo por todo esto que estamos diciendo nosotros. Claro. Espero que en el 23, con el cambio de gobierno, vuelva a operar Palomar y vuelvan las compañías aéreas y las low cost y todo, volvamos a poder viajar y a trabajar. Estamos en turismo, es trabajo el que ustedes viajen. Esta gente no lo entiende así. Se piensa que el que viaja lo hace por placer, y que hay gente que trabaja con el que viaja, que somos los que estamos en turismo hace años. Y aún cuando la gente quiera viajar por placer, está en todo su derecho de hacerlo, no está mal. Obviamente. Es como decir, hablábamos con una periodista de La Nación, Florencia Donovan, que es una excelente periodista basada en temas económicos, que ella decía, con el tema famoso de que no podían comprar los sojeros, la soja, si no era en el mercado negro, la soja, el dólar, si no era en el mercado negro. Y
y ellos en realidad necesitan el dólar justamente para comprar los insumos con los cuales en la próxima temporada, en la próxima época de siembra, van a tener, a invertir. Pero además, aunque lo quisieran gastar para ellos, el problema de ellos, cuando se bajaron las retenciones, el impacto que tuvo en muchas localidades de Santa Fe, y me consta, en Venado Tuerto, por ejemplo, el impacto que tuvo fue brutal en la economía diaria de esas ciudades. Por ejemplo, la cantidad de 4x4 que se vendieron. Ahora, si me dicen, hay un mercado para 4x4, tienen todo el derecho de comprarlo. ¿Qué quieren? ¿Que compre un Fiat Lada traído de Rusia? Para entrar en un campo, si no entras en 4x4, ¿cómo entras? Seguro. En Recoleta, cuando no se mueve su piso en Recoleta la señora. Más vale. Y además ellos se mueven en helicóptero. Nunca la vi tomando un colectivo. Tampoco entienden que el turismo es recíproco, que si no viene gente, pues no tienen cómo llegar, tampoco va a viajar. Si no sale, no viene. Es viceversa. Seguro. El avión no viene lleno y se va vacío, si el argentino no puede viajar. Y esos que vienen a Argentina, traen dólares, Claro, pero que también por medidas del gobierno queda en el mercado paralelo. Está en un brete de gobierno por su cuestión ideológica que no puede salir hoy en día. Claro. Martín. Pero bueno, roguemos que cambien el 23. Esperemos que sí. Ojalá. Tenemos toda la fe y la esperanza en eso. Sí, estamos en eso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Martín. Muchísimas gracias. Martín Gianelli con nosotros. Y bueno, ya las últimas, ya podés hablar con los chicos en estos últimos minutos, nos quedan 4 minutitos para justamente agradecerles, por lo menos de mi parte, después lo dejo a Jorge, agradecerles que hayan estado acá, nos encanta que estén, han nutrido muchísimo el programa y lo han hecho, nos han acompañado de una manera que realmente se los agradecemos. Un dinamismo le ha dado. Muchísimas gracias. Y bueno, es una esperanza muy grande, sobre todo una esperanza, como dijimos antes, los jóvenes no son el futuro, son el presente. Me quedo con esa frase que tiré yo, no sé, tiré yo. Sí, con vos mismo. Me quedo con se esa celebra frase. el mismo. No me celebro, porque surgió de la conversación, que a vos te chocó, a raíz de la conversación del otro día en el local partidario de Carabobo 515. Lo que yo digo es que cuando uno ve esto, cuando uno ve los papelones que está haciendo Fernández en la Asamblea de Naciones Unidas, hablando en un foro internacional, donde si a mí hubieran dado esa posibilidad, lo hubiera aprovechado al máximo, y él se está dirigiendo a una sola persona, la que lo puso en la lista, es tristísimo. Créanme lo que debe ser muy triste, y eso es lo que hay que romper también en la política. Raúl Alfonsín tenía una frase que decían: sigan ideas, no sigan hombres, y eso es lo que hay que hacer carne. Obviamente que esas ideas necesitan plasmarse en un líder, pero ese líder tiene que ser un líder que sepa cómo poder producir una coordinación entre todos los que participan de un ideario común, y no ser alguien que quiere imponer dictatorialmente, como pasa con la directiva del Instituto Patria, ¿no? Por eso te digo, es importante que haya más gente que participe en política. Y que se sumen más pibes, y acá tienen más gente. ¿Sabés lo que pasa? Yo, por ejemplo, veo... El espacio está abierto, Jorge abre el espacio justamente para todos los que quieran militar, todos los que quieran compartir una idea y trabajar por el bien común. Pues una sociedad en que no tenemos que mirar tampoco como si fuera endiosando ni a la juventud, ni tampoco transformando una sociedad que sea de gente anciana, porque los ancianos muchas veces tienen mucho que aportar. Tenemos muchísimo que aportar. Imagínate que en Japón cómo se venera a la gente mayor por el tema de la sabiduría adquirida y lo que puede aprender de los jóvenes también. Escúchame, yo muchas de las cosas que yo he aprendido, las he aprendido ideas de mi viejo, que murió hace 22, mi viejo va a ser ahora casi 46 años que murió. Y te digo de que ideas que decían en aquel momento, que hoy se mantienen vigentes, que el karma de nuestro país, el castigo que teníamos en nuestro país, el tumor, era la picardía criolla,
era la anomia, era burlar permanentemente de la ley, eso te hacía piola, te hacía rana, como se decía en muchas épocas. Entonces, eso es lo que hay que cortar. Anoten, rana, chicos, eso es de otra época. Está buenísimo. Gracias por venir. Tienen 10 segundos cada uno. Gracias a ustedes por invitarnos. Es como vos decís, Jorge, somos jóvenes, estamos estudiando y nos nutrimos de ustedes y de la ciudad, ¿no? Y nosotros de ustedes. Y gracias realmente por recibirnos, por invitarnos, por escucharnos. Y la misión es esta, seguir viendo cómo hacemos a través de estos valores que siempre planteamos, la libertad, la democracia, la república, para hacerle más fácil la vida a la gente. Es eso, la misión es hacerle más fácil la vida a la gente desde nuestro lugar. Gracias, chicos. Jorge, nos despedimos. Feliz día de la primavera. Gracias. Y nos vamos hasta el próximo miércoles, si Dios quiere, a la hora 17. A las 5 de la tarde. Chao. Muchas gracias. Saluden a la cámara, chicos.